Abraham no conoció de ese aspecto del nombre de Dios, que no solamente es yo soy el que soy, sino aquel que en el tiempo cumple todo lo que ha dicho. Abraham no vio el cumplimiento de lo que Dios le prometió. Pero ahora Moisés, 400 años después, con 2 millones de 2 millones de hebreos, Moisés va a llevar ya no un clan, ya no una familia, sino que ahora Dios va a llevar ¿a quién? A la nación de Israel. Porque con la salida de Egipto, con Éxodo capítulo 12, la nación de Israel se convierte en nación. Ya hay una constitución, hay un pueblo y hay un lugar específico para esto. Ahora, quiero que observes en el capítulo 3, vuelve atrás en la imagen, capítulo 3, mira el verso 1. Apareció Moisés, apacentando, no veo bien acá, apacentando Moisés, ¿qué cosa? Las ovejas ¿de quién? De Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, ¿qué cosa? Monte de Dios. Ahora, hay algo interesante. Cada vez que en las Escrituras se habla de monte, cada vez que se habla de subir, es un hebraísmo que connota la idea de tener comunión con Dios o algún Dios. ¿Lo tienes? Cuando dice que subió, no necesariamente porque geográficamente Jerusalén está en lo alto, aquí estamos en Horeb. Pero cada vez que se habla de subir al monte, siempre connota la idea de tener comunión con Dios o dioses. ¿Lo tiene? Ok. Dice, estaba en Horeb, monte de Dios. Mira el verso 2, un detalle interesante. ¿Quién se le aparece? Ok, se le aparece el ángel de Jehová. ¿Ok? Luego verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, ¿quién? Dios. ¿De dónde? Ok. ¿Quién está en la zarza? ¿El ángel de Jehová o Jehová mismo? O el texto dice, Dios. Ok. Entonces, verso 14. Respondiendo Dios, porque la pregunta es, ¿cuál es su nombre y qué él es? Si yo voy, les voy a llevar el mensaje, voy a ser el instrumento de liberación y ellos me van a preguntar, no, ¿y vos quién sos? Sino me le van a preguntar, ¿y quién te envía? ¿Qué dice acá? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Por lo tanto, el ángel de Jehová es Dios y también es él. Yo soy el que soy. En otras palabras, ¿quién es? Jesucristo. El ángel de Jehová, ¿quién es? Jesucristo. Y suele ocurrir a veces, si tú sigues la narrativa, que a veces apareciera que hay dos Jehovás. Uno que está en la tierra hablando con Abraham, hablando con Gedeón, hablando con Moisés, y otro que está en el cielo. ¿Te trae conflicto? No. ¿Por qué? No. Porque sabemos que el vocero de Dios, ¿quién es? Sí. Ahora, con lo que va a decir la hermana, ¿sabemos qué cosa? ¿Que Jehová es o que Dios es? Uno. Pero cuidado, Dios es un ser que tiene, en ese ser existen tres personas diferentes. No es que Jehová a veces hace de Padre, a veces hace de Hijo y a veces hace de Espíritu Santo. Eso es un error teológico. Porque eso significaría que solamente Dios es una persona. Y Dios no es una persona. Dios es un ser en el cual coexisten eternamente, ¿qué? Tres personas diferentes que comparten, ¿qué cosa? La misma esencia o naturaleza, pero tienen funciones que son diferentes. El hombre y su esposa, ¿cuántos son? Una sola carne.
Pero no son una persona, son dos, que tienen roles y funciones diferentes. ¿Lo tienes? Así que este es un texto importante para demostrar la presencia de Cristo y que Jesucristo es Dios. Déjame mostrarte algo rápidamente. Dios está comisionando a Moisés. ¿Y Moisés sabe lo que dice? No. Mira, verso 11. La primera excusa de Moisés, ¿cuál es? Éxodo 3:11. Tienes que leerlo para entenderlo. Éxodo 3:11. Abre tu Biblia. ¿Cuál es la primera excusa? 3:11, tienes que leer. No hables de tu mente, tienes que leer. ¿Cuál es la primera excusa? ¿Quién soy yo para que vaya? Primera excusa. Segunda excusa, verso 13. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Como diciendo, si yo voy, no me van a creer. ¿Lo tienes? Capítulo 4. Entonces, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, y aquí, que ellos no me creerán, ni oirán, ¿qué? Mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová le va a demostrar su poder. Mira ahora el 4, otra excusa más. Entonces Moisés dijo a Jehová, ¿qué cosa? Otra excusa más, ¿cuál es? Abre tu Biblia y mira el texto, por favor. Mira el texto. Ay, Señor, nunca he sido, ¿qué? Hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe de lengua. ¿Será que era tartamudo? Es excusa. Han pasado 40 años. Posiblemente él ya dejó por mucho tiempo de usar el idioma que usó en su juventud. Y tal vez él diga, yo ya no me puedo comunicar, expresar, o algún problema de habla. Pero luego vemos que Dios no puede utilizar un instrumento con un defecto así en la comunicación, porque Abraham se convierte en el vocero de Dios. Esta es una excusa. Solamente una excusa. Y mira la excusa final, verso 13. ¿Cuál es la excusa final? La verdad que manda al que tienes que mandar. En otras palabras, ¿manda a quién? A otro. Cuando él debiera decir, como dicen los salvadoreños, mande. Dígame, aquí estoy dispuesto a hacerlo. Vemos entonces cómo Dios soberanamente va a llamar a Moisés. Estamos en la liberación, el llamamiento de Moisés 3, el 1 al 10, su comisión y su capacitación divina, capítulo 3, verso 12 en adelante. Vemos sus excusas. Ahora, Aarón se asocia con Moisés en pedir al faraón la liberación, y esto es clave, la liberación. Vimos el capítulo 6, cómo Dios confirma esa verdad con él, y vemos aquí las instrucciones divinas a Moisés y a Aarón, capítulos 6 y 7. La contienda, ahora, Dios va a declarar que yo endureceré el corazón de Faraón, pero a la vez es Faraón quien también endurece su corazón. Entonces, no es solamente que Dios lo endurece, esa es la respuesta natural. Ahora, es un peligro para el hombre que Dios lo deje seguir su curso normal y natural. Es un peligro. En Romanos capítulo 1, los hombres cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles. Dejaron de dar gracia a Dios. Y lo único que Dios hizo con el hombre, ¿qué es? Dar un paso atrás. Y la idea de entregarlos es, los dejó correr. Recuerda Juan capítulo 3, verso 36, lo compartíamos el viernes. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene, sino que la ira de Dios ya está sobre él. ¿Por qué está la ira de Dios sobre ellos? ¿Porque no creen en Cristo?
No porque no creen, porque ya están bajo pecado y condenación. Ahora, Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, porque el mundo ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? Porque vive en su pecado desde que nace. Ya nace en rebeldía en contra de Dios. Es por eso que Dios envía a su Hijo. Si Dios deja a la humanidad tal cual, ¿la humanidad dónde va? ¿Dónde va el hombre? A la condenación. ¿Pero qué hace Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hace? Muere por nosotros, muere por el pecador. Ahora, el corazón del faraón se endurece, no solamente porque Dios lo obra, sino por la naturaleza de su corazón. ¿Por qué razón? Como el sol. El sol frente al barro que produce, con el barro, se endurece. Y la cera o la mantequilla se derrite. ¿Depende de qué? De la naturaleza del corazón. Y Dios va a enviar entonces, como es el instrumento, Dios va a enviar ¿cuántas plagas? 10 plagas. ¿Cuál es la primera? Capítulo 7, verso 14, la plaga de sangre. Capítulo 8, la plaga de las ranas. Versículo 16 del 8, la plaga de los piojos, pediculosis. Imagínate, yo me acuerdo una vez en campamento, teníamos media semana con niños pequeños y los traíamos de hogares de menores. Todos eran niños pequeños, eran el campamento de adolescentes. Y nosotros teníamos una piscina, pero teníamos que hacer un control. El control era revisarlos un poquito, y los que tenían piojitos, pediculosis, les poníamos pH. Entonces, si tenía el carnecito pH, lamentablemente no podía entrar a la piscina. Pero habían tantos pH que tuvimos que dejar afuera, ¿quiénes? Los que no tenían, a los sanos. Aquí vemos la plaga de piojos. ¿Qué más? Verso 29, la plaga de las moscas. Hablando de moscas, cuando llegué a este país sí que me di cuenta que las moscas eran pesadas. Los mosquitos y moscas en Buenos Aires, en San Miguel de Monte, donde estuve estudiando, eran terribles. Pero un día fuimos acá, no sé si es Huarragán Badam, donde está la represa, y yo estaba asándome una carne en la plancha, y había tantas moscas encima de mi bistec, que si yo no las corría, me llegaban a levantar mi carne. No se podía comer. Imagínate esta plaga de qué? De mosca, la plaga de mosca. ¿Qué otra plaga? La plaga quinta, ¿cuál es? La plaga en el ganado. La siguiente, las úlceras, verso 8 del capítulo 9. Y luego viene la plaga séptima, la plaga del granizo. ¿Qué otra plaga viene? 10, la plaga de las langostas, que sería la plaga número 9. Y finalmente, verso 21 del capítulo 10, finalmente la plaga novena, la plaga de las tinieblas. Ahora, he leído algunos comentarios donde explican que las plagas, los fenómenos, lo que ocurre. Pero ¿cómo explicas que haya oscuridad en Egipto y no en Gosén? ¿Un eclipse? Imposible. Es una obra soberana y sobrenatural. Y finalmente, capítulo 11, ¿qué encontramos? La plaga de la muerte de los primogénitos, en la última sentencia. Ahora, cada una de estas 10 plagas atacaba a un dios de los egipcios y finalmente al propio faraón y su descendencia. Y Dios establece en el capítulo 12, ¿qué cosa? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Liberación. ¿Qué más?
¿sí? Pasar de largo, que sería el juicio de Dios, pasar de largo por la aplicación. Pero ¿qué está estableciendo Dios ahí? No solamente la independencia de Israel, sino que está representando el cuadro de la Pascua final, la persona de Cristo Jesús, porque Dios establece la muerte de un corderito. Y otra cosa importante que tiene que ver cuando ellos les explica, mira el capítulo 14, capítulo 13, verso 14. Y cuando mañana te pregunten, tu hijo, diciendo, ¿qué es esto de la Pascua? ¿Qué dice? Dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de causa de servidumbre. ¿Lo tiene? Eso sería la lección para ellos, de enseñarles que Dios les había liberado soberanamente. Luego ya desde el capítulo 12, incluyendo el Éxodo, hasta tenemos el Éxodo, la salida, cómo Dios los sacó y se cumple, porque aún los propios egipcios, ¿qué hicieron con los hebreos? Les dieron de sus riquezas, por favor, ¿qué? Por favor, salgan, váyanse. Ahora, desde el capítulo 13 encontramos la experiencia de la nación de Israel en el desierto. Vemos el capítulo 13, la consagración de los primogénitos. En el capítulo 14, los israelitas cruzan el mar. Aquí encontramos cómo Dios va a hacer ese poderoso milagro de ¿qué? De pasar, ¿por dónde? Por medio de dos muros. Hay muchas explicaciones que usted leerá en los comentarios. Que un viento solano vino, etcétera. Si bien es cierto, Dios utiliza medios humanos. Pero cuando es un milagro, el milagro es contra la naturaleza. Es contra la naturaleza. Présteme atención en esto. A veces nosotros en enfermedades, en situaciones de salud, decimos, si el Señor tenías un cáncer, pasaste el tratamiento y te sanaste, y uno dice, este es un milagro del Señor. No es un milagro. No es un milagro. Un milagro es cuando lo que ocurre en esa persona no tiene ¿qué? Explicación. Es sobrenatural. Ahora, ¿significa que Dios no sanó a esa persona? Sí, porque Dios dice que Él sana todas nuestras enfermedades. Dios promete sanarnos. Ahora, no siempre Dios sana a través de un milagro. A veces Dios lo hace a través de la providencia divina. Es decir, respuesta positiva al médico. Ahora, un milagro es diagnosticado cáncer, demostrado cáncer. Cuando vas al momento de operar, no hay cáncer. ¿Qué hay ahí? Un milagro. Pero si pasaste por un proceso de un año de quimio, radioterapia y todo lo demás, y te sanaste, a Dios sea la gloria. Pero Dios obró ¿qué? A través de su providencia divina. Entonces no confundir un milagro con la providencia divina. Digo esto porque a veces Dios no necesita que le inventemos a Él testimonios. Él habla solito. ¿Amén? Él habla solito. Dios me sanó a mí, yo no podía caminar y no hubo explicación médica. Alguno un día le dan el diagnóstico a mi madre, resígnese a tener a su hijo en silla de ruedas. Día siguiente me lleva del hospital caminando. Los médicos le preguntaron, no sabemos qué ocurrió, si usted cree en Dios, ahí está, este es un milagro. Dios obra milagros, amén, porque Dios es poderoso, pero no necesita que usted le invente cosas a Dios. ¿Lo tiene? Ahora vemos acá como que Dios en forma milagrosa hizo cruzar, y en el capítulo 15 vemos el cántico de María, que nosotros hemos traído un poquito el cántico, que es el cántico de Moisés, que se canta en Apocalipsis y que a nosotros nos gusta bastante cantar. Ahora, comienza a haber necesidad y Dios provee de las aguas amargas, Dios produce aguas dulces, y cuando tienen hambre, ¿qué les envía Dios? El maná del cielo. Y aún el maná, capítulo 16, tenía una condicionante. ¿Cuál era? Para el día. Y cuando llegaba el día de reposo, para 2 días, no más. ¿Qué ocurría si guardaba para más? Mira, se ahorraban en electricidad, porque nosotros como compramos para más tenemos que conservar, guardar, congelar. ¡Qué increíble! Pero ¿qué lección le estaba dando Dios a ellos?
¿Qué era la lección? Que Dios era capaz de ¿qué? De proveer para sus necesidades. El agua en la roca, capítulo 17. Mira el consejo en el capítulo 18. Interesante. Para dejar atrás la disciplina divina, la disciplina y la salida. Capítulo 18. ¿Qué gran consejo le da Jetro a quién? A Moisés. ¿Cuál es el consejo? Y es aquí donde se establecen históricamente en la nación de Israel ancianos que son consejeros. En la narrativa bíblica, los ancianos estaban a las entradas de las puertas de las ciudades, porque era el lugar donde, o la plaza, donde era el lugar donde se podía ver gentío, y cualquier persona que tenía una necesidad de una pregunta con respecto a la ley, dirimir, decidir o hacer cualquier cosa, lo hacía ¿qué? En presencia de los ancianos o buscando el consejo de parte de ellos. Por eso que ya en el Nuevo Testamento, ese consejo de ancianos, ¿cómo se llama? El Sanedrín, que regía en ellos todos los aspectos civiles de la nación de Israel. Capítulo 19, importantísimo, porque aquí llegamos, parte clave. ¿A dónde llegamos? A los pies del monte. Creo que transcurren unos 40 días en ese peregrinaje y llegan hasta este lugar. Y en este lugar la nación de Israel va a oír la voz de Dios. Ahora, vemos acá que el pacto es entregado. Y algo importante, quiero que notes ahí que se hace mención, dice el verso 5, ahora pues, si diereis oído, ¿a qué? A mi voz y guardareis, ¿qué? Mi pacto. ¿Cuál pacto es este ahora? No, ese es con Abraham y su descendencia. Aquí este es mi pacto. ¿Qué pacto es este? Es el pacto mosaico. Cuando hablamos de pactos, podemos hablar de pactos bíblicos o pactos teológicos. Pactos bíblicos y pactos teológicos. Los pactos bíblicos están claramente explícitos en el texto, no implícitos, sino que claramente el texto dice que Dios hizo un pacto con Noé, que está vigente hasta el día de hoy. Que Dios hizo un pacto con Abraham y que está vigente hasta el día de hoy. Y Dios ahora está haciendo un pacto ¿con quién? Con la nación de Israel. A ese pacto se le llama el pacto de la ley o el pacto mosaico. Ahora, ¿estamos bajo el pacto mosaico? ¿Sí o no? ¿Ya? Nosotros no somos israelitas. Tampoco, ya lo acabo de explicar. No somos israelitas, en ninguna manera. Pero entiéndase que cuando el Señor está con sus discípulos en la última Pascua, ¿qué les dice? Hablando de la copa. Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Jesús está estableciendo el comienzo del nuevo pacto. Es efectivo con su muerte y resurrección. Hebreos capítulo 8 al capítulo 10. Dice que nosotros estamos ahora bajo el nuevo pacto. Y si es nuevo, ¿qué está pasando con el antiguo? ¿Ah? ¿En parte o todo completo? Lo que está dado por viejo se desecha. No estamos bajo el antiguo pacto. Gálatas, Romanos capítulo 7. Pablo hace una alegoría de una mujer que quiere casarse con otro hombre estando casada. ¿Qué está cometiendo? Adulterio. Y luego él dice, pero si el hombre muere, ella queda libre para casarse. Y luego explica Pablo que antes estábamos bajo la ley, pero ahora ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo un nuevo esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Ahora, si alguno quiere vivir acorde a las prácticas, si algunos grupos guardan día de reposo, guardan comida dietética, Pablo dice en Colosenses, nadie os juzgue en comida
o en bebida o en días de reposo. Si quiere hacerlo, que lo haga, está bien, debe respetarse. Lea Romanos capítulo 13 al 16, ahí enseña claramente el respeto que debe haber en la iglesia. Pero de acuerdo a las Escrituras, nosotros estamos bajo una nueva ley. ¿Cuál es la ley esa? La ley de Cristo. Por eso en Juan capítulo 1 dice que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Cristo vino la gracia. ¿Por qué? Porque ese pacto es un pacto condicional. Tal vez, mira conmigo antes que se nos vamos, ya se nos fue el tiempo, Jeremías capítulo, 31. Capítulo 31, verso 27. He aquí vienen días, dice Jehová, Verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quiénes son estos? Ahora es interesante, Israel y Judá. Se refiere a la totalidad de la nación de Israel. Recuerde que el reino fue dividido. Las 10 tribus del norte se le llamaron Israel y las 2 tribus del sur se le llamaron Judá. Entonces, Dios está diciendo que hará un pacto ¿con quién? Con todo. Ahora, mira el texto, pues se nos fue tiempo. No como el pacto que hice ¿con quién? Con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos ¿de dónde? ¿A qué pacto se está refiriendo acá? Al pacto mosaico, que es un pacto condicional. Dice, porque ellos, ¿qué pasó con ellos? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Después de qué? De aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Al escribir la ley en sus corazones es la regeneración. ¿Y quién produce la regeneración en el hombre? ¿Quién produce la regeneración en el hombre? El Espíritu Santo de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Es decir, que mi trabajo, mi función, cuando se cumpla completamente ese pacto, ya no lo voy a poder hacer. Mientras tanto, pero la regeneración ya está. Es porque creo que parte de ese nuevo pacto ya se comenzó a cumplir. Con la muerte de Cristo comenzó a cumplir. Y dice el verso 34, y no enseñará a ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo, ¿qué cosa? Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Mira el verso 36, mira lo que Dios dice. Si faltaren estas leyes, ¿qué leyes? Tal vez nos faltó el 35. Así ha dicho Jehová que da sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Está hablando de la naturaleza. Y ahora dice, si faltaren estas leyes, ¿qué leyes? Sol, día, noche, invierno, verano. Dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. ¿Qué está diciendo? Si eso se muda, si eso no se cumple, tampoco Dios va a cumplir su nuevo pacto. Ahora, ¿qué está garantizando Dios acá?
que va a hacer eso. ¿Y qué incluye el nuevo pacto? Ya no tenemos tiempo acá. ¿Qué incluye el nuevo pacto? Sí, son promesas que Dios, aún de los 4 cabos de la tierra, volverá a traer a su pueblo. Pero uno dice, pero que, ¿cómo saber eso? ¿Cómo saber eso? Eso Dios es soberano. Dios es soberano en eso. Lo que quiero decir acá es que aquí hay pactos bíblicos que Dios se compromete a cumplir por una sola palabra. Dios es fiel. Nos falta leer el Salmo 86. El Salmo 86 es tremendo, 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 porque Dios le dice que Él juró por sí mismo. Exactamente, no habiendo otro mayor, sino que Él jura por sí mismo que va a cumplir la promesa. Ahora el pacto a Abraham y el pacto a David, que nos faltaría revelación bíblica para estudiarlo en algún momento. Se nos fue el tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por este tiempo, Señor. Solo pedimos tu gracia y tu bendición y que nos ayudes en lo que hoy hemos mirado de forma tan panorámica de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.